Puntos Cardinales. Cuatro 26 minutos de la tarde. Y hoy vamos a dedicar el caso del día a un tema escabroso que se desarrolla en el estado de Michoacán y tiene que ver con la mafia del aguacate. Y nuestro productor, Gabriel Planas, nos contará sobre este fenómeno que afecta a gremios de agricultores, ganaderos, aduaneros en México. Escuchemos a Gabriel. Con casi 3 millones de toneladas anuales de aguacates producidos, México ocupa el puesto número 1 como exportador de este fruto conocido como oro verde, teniendo al estado de Michoacán como el principal productor con el 80% de la cosecha y con 9 de cada 10 aguacates exportados a Estados Unidos, generando en el año 2021 $2.500 millones. Pero este voraz apetito por los aguacates está provocando una deforestación ilegal en los bosques de México, especialmente en el estado de Michoacán, donde las mafias, terratenientes, funcionarios corruptos y líderes comunitarios están implicados en la tala de bosques para establecer huertos de aguacate. Estos terrenos ilegales de siembra de aguacate no solo arrasan con los bosques para su cultivo, sino que crean pozos ilegales que drenan los recursos hídricos críticos para el sustento de aquellos que aún se dedican a los cultivos tradicionales como tomates o maíz. Estos impactos negativos son exacerbados por la intensa demanda de agua de los árboles de aguacate, consumiendo 600 litros por pieza de este fruto. Entre las medidas de extorsión que aplican los cárteles destacan los impuestos de protección, robo de camiones y el secuestro y asesinato de agricultores, funcionarios aduaneros y policías. Sin duda alguna, la mafia del aguacate ha sido un negocio para un sector reducido, mientras que los agricultores locales y activistas encaran una lucha solitaria y peligrosa contra el crimen y la desigualdad. Bueno, pues muchísimas gracias a Gabriel Planas por estos detalles que ponen en contexto la difícil y compleja situación del cultivo y exportación de aguacates. Pero para ampliar este tema, tenemos conexión vía Zoom con David Saucedo, quien es consultor en seguridad. Muchísimas gracias por estos minutos. Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Lila, Rafael? Un placer estar con ustedes a sus órdenes. El gusto es nuestro. Bueno, este tema de la mafia de los aguacates, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Qué ha hecho el Estado mexicano para resolverlo? ¿Es algo que se va a profundizar o está en vías de solución? Bueno, lamentablemente ya van para 20 años en los que distintos grupos criminales en algunos estados del país han estado extrayendo una renta ilegal, es decir, extorsionando a los productores de aguacate, que se conoce en México como el oro verde, debido a los altos márgenes de ganancia que produce su comercialización, sobre todo en los Estados Unidos. Las mafias criminales, sobre todo del estado de Michoacán, se percataron que este era un cultivo que podían ellos usufructuar mediante el cobro de un sobreprecio a los productores y comercializadores de aguacate. Con el paso del tiempo, incluso los propios productores se asociaron y crearon grupos de autodefensa, algo que se conoció aquí en México como paramilitares, muy similares a los que existieron en su momento en Colombia en la década de los 90. Esto para tratar de impedir la extorsión por parte de los grupos del narcotráfico. Lamentablemente, estos grupos de autodefensa que surgieron inicialmente con el interés de defender a los productores agropecuarios tuvieron una conversión criminal y se transformaron ellos mismos en grupos que extorsionaban a sus demás compañeros dedicados a la comercialización del aguacate. Sin embargo, debido al boom de consumo del aguacate en México y en los Estados Unidos, a pesar de la extorsión que sufren los productores debido a la operación de los grupos criminales, sigue siendo un producto muy rentable, quizá al mismo nivel de la berenjena y de el agave, que es la planta con la cual se fabrica en México el tequila. Ahora, pero señor Saucedo, estamos hablando entonces de prácticamente un territorio que tiene al Estado al margen, es decir, las autoridades y las instituciones suponen poco ante el poder que tienen no solo estos grupos irregulares, sino además estas organizaciones que derivaron también en mafia o grupos paramilitares. Sí, el Estado mexicano está rebasado en varias regiones del país debido a que los grupos criminales cuentan con varios anillos de protección policial, política, económica y social. Me explico. Con el tiempo los grupos criminales, los cárteles de la droga, no solo se dedican
a la venta de drogas, al menudeo y el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, sino los propios territorios que dominan cobran un impuesto a la población, en ocasiones con productos agropecuarios como el aguacate, en otras ocasiones es únicamente mediante la extorsión directamente a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales que tienen que pagarle incluso a los grupos criminales para realizar funciones básicas de la operación de un gobierno. Con el tiempo, estas mafias han creado estructuras piramidales que les permiten subsistir a pesar de las embestidas que de manera regular el Estado mexicano lanza en su contra. Como no hay una participación activa de el gobierno norteamericano en el combate a estas mafias criminales en estos territorios, ellos únicamente están al pendiente de dos organizaciones de macrocriminalidad que se dedican a exportar droga a los Estados Unidos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Cárteles de nivel medio, como Cárteles Unidos, la familia michoacana, son organizaciones que se dedican a erosionar la capacidad económica de los productores agropecuarios, no solo de aguacate, sino también de otros productos del campo en México. Ahora, este llamado oro verde, me sorprende muchísimo la denominación. ¿Cuál es el destino en los Estados Unidos? ¿Hay la Florida? Es decir, ¿cómo sale hacia allá? ¿En camiones, en aviones? Sí, llega por ambas vías, llega por vía terrestre, en los puntos de frontera. México tiene una larga frontera con los Estados Unidos. También llega vía aérea a Nueva York. ¿Qué es lo que ocurre en los Estados Unidos? En los restaurantes, en espectáculos deportivos como el Super Bowl. Ahí tenemos también un consumo intenso de aguacate. Es un producto del campo mexicano que rápidamente logró posicionarse y que incluso su consumo está en expansión. Entonces, a pesar de que tenemos una implicación de los grupos del narcotráfico en la comercialización del aguacate, este se sigue vendiendo incluso con el sobreprecio que imponen los cárteles. A pesar de que los cárteles están inflando de manera artificial el precio del aguacate, este sigue siendo un producto aceptable. Caramba, perdimos la comunicación. Pero una de las cosas que me genera curiosidad es que me da la impresión de que llega a los Estados Unidos, señor Saucedo, y corríjame si me equivoco, como una mercancía legal. Es decir, el que compra el lote de aguacates lo está haciendo a un proveedor. La actividad de extorsión entiendo que viene al productor y a los intermediarios en territorio mexicano. Sí, aunque finalmente quien paga el sobreprecio es el consumidor, Claro. porque se eleva el precio de mercado del aguacate, que de por sí ya tenía antes de la participación de los grupos criminales un sobreprecio importante, debido a la especulación que se da, debido a los ciclos de producción y fluctuación de producción del aguacate. No hay aguacate en toda la época del año, pero a pesar de esto y de la implicación de los cárteles de la droga, que en ocasiones llegan a imponer un sobreprecio de entre 30 y 40% al precio real del aguacate. Entonces, y esto no solo ocurre con el aguacate, ya empieza a ocurrir con otros productos agropecuarios, en donde los cárteles se percataron que podían obtener recursos adicionales a las actividades ilícitas de su vasto portafolio criminal de actividades que despliegan. Y por otra parte hay una paradoja en esto, porque probablemente el aumento del consumo de aguacate en los Estados Unidos se debe a la popularización de la comida mexicana. Sí, por supuesto, hay una vasta comunidad de mexicoamericanos que es la cocina de la nostalgia, es decir, mexicanos que viven en los Estados Unidos, pero que buscan el picante, el chile, que buscan el aguacate, buscan el maíz, las tortillas, es decir, todos los productos que se consumen en México y que también desean consumir en los Estados Unidos. Las grandes cadenas de comida rápida en los Estados Unidos poco a poco empiezan a incorporar el aguacate. Me refiero a las cadenas de hamburguesas, de comida rápida, que como es un elemento que es agradable al paladar, permite pues que se pueda incorporar sin el picante, que en México es lo que se utiliza, el picante con el aguacate. Pero incluso en las grandes cadenas de hamburguesas en los Estados Unidos ya se consume el aguacate y eso obviamente abre un mercado muy importante para los productores aguacateros michoacanos y lamentablemente bien, también para los grupos del narco. Ahora, conversamos con David Saucedo, consultor en seguridad. Esto supone un gran reto y una dificultad para el sector agropecuario en México, los productores locales. Si alguien quisiera decidir invertir una plata y empezar a sembrar o cultivar aguacates,
¿cuál sería quizás las condiciones que se pondrían para que alguien pueda emprender o convertirse en un empresario del aguacate? Se lo permitiría, nada más habría que cumplir con el pago de cuotas para las organizaciones productoras, afiliarse a algunas de las centrales campesinas que en México tienen regulado la producción de aguacate. La siembra, en la cosecha, el problema sería en la comercialización. Al momento de tratar de sacar su cosecha de los campos de cultivo y tratar de llevarlo a los puntos de venta, ahí es donde intervienen los grupos del narcotráfico. Interceptan los camiones, revisan si el cargamento ya pagó su cuota, es decir, pagaron su extorsión correspondiente. Si no la pagan, se da un primer aviso, amenazas, les confiscan la mercancía, les quitan el vehículo. Y si reinciden, se dan eventos de alto impacto, como el asesinato de los choferes, la quema de los vehículos, incluso el asesinato de los productores. Lo que sorprende es que Es decir, siendo una industria tan rentable, tan grande debido a la popularidad de este fruto, el oro verde, el Estado y las autoridades sean absolutamente incapaces de poner freno a este tipo de extorsión. no, incluso la extorsión se ha incrementado ya no solo al aguacate, sino otros productos como el haba, el frijol, la comercialización de pollo, la comercialización de carne, carnicerías. La extorsión se da en tortillerías, que en México son los expendios en donde se comercializa la tortilla convertida en masa, es decir, perdón, el maíz convertido en masa después en tortilla. La extorsión se ha ido popularizando y enraizando en distintas regiones del país. Fue tan exitoso el modelo de extorsión hacia el aguacate, que esta extorsión se ha ido incrementando hacia otros productos de la canasta básica de consumo en México. Bueno, otra paradoja, porque México viene creciendo económicamente desde hace ya muchos años, desde la incorporación al Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos, pero también ha crecido el tema delictivo. Van de la mano, ¿no? Sí, hay una economía criminal que corre en paralelo a la economía legal, inclusive después de las ventas por petróleo, las ventas derivadas de remesas migrantes de la gran comunidad de mexicoamericanos que están enviando dinero a sus comunidades, a sus hogares. La tercera fuente de ingreso para México son los ingresos derivados de la comercialización de drogas ilícitas. Es decir, tenemos poco a poco una economía narcotizada, es decir, segmentos que dependen de los flujos financieros, de los recursos que vienen de la comercialización de drogas ilícitas o bien de actividades criminales. Se ha dejado crecer esto, son grupos muy poderosos, algunos de ellos comercializan fentanilo que los vuelve prácticamente imposibles de combatir por parte del Estado mexicano. Qué terrible, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Saucedo, por estos minutos conversando con nosotros sobre estas mafias que ya trascienden. Mafias del oro verde. Exactamente, trascienden el aguacate y, como nos ha dicho, está incluso presente en la comercialización de distintos productos de la cesta básica en México. Vamos a escuchar música de éxitos.